¿Qué tal, mis queridos hermanos? De vuelta con nuestra cita en Vida TV, de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Este es un momento muy oportuno para hablar de cosas que realmente nos convienen, las cosas de Dios. Pero no podemos pasar por alto lo que está aconteciendo en el mundo político. Este domingo hubo elecciones en Argentina y también hubo unas primarias en Venezuela, muy candentes, por cierto. Pero me voy a referir específicamente y de forma muy tangencial a lo que ocurrió en este domingo, 22 de octubre del 2023, con las elecciones primarias. No, este no es un programa político ni de opinión, pero yo pienso que la iglesia debe fijar una posición. Sí, tiene que fijar una posición. No con respecto a lo político, sino de lo que está aconteciendo en el país. Sabemos que María Corina Machado triunfó y un triunfo mayoritario fue el que manifestó la población, que pasando por encima de las irregularidades y de las presiones que está ejerciendo el gobierno nacional, pasó por encima de todas estas cosas, lo retó y fue a votar, a expresarse. Esa expresión tiene detrás un resteo. Por otro lado, uno puede visualizar de una vez lo que va a acontecer en estos próximos meses, porque va a ser muy candente. Y es en ese sentido donde la iglesia debe asumir una posición. Ahora, cuando yo le estoy diciendo a usted, mi querido hermano, mi hermana que está en la sintonía en este momento, de que fije una posición, no es le estoy diciendo de que salga a la calle a protestar o no, a estar aliado o no del gobierno o estar inclinado a las fórmulas políticas que traen mucho problema, pero que no los podemos evadir porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Digo que es nuestra responsabilidad, porque si usted cree en la oración, dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no sé si usted está utilizando ese recurso en favor de lo que tiene que pasar en Venezuela y que lo que tenga que pasar en Venezuela sea para bien. Ahora, vamos a argumentar esto con pasajes escriturales que tienen un subtítulo que le he dado yo en este momento. Dios no quiere convencidos, Dios quiere convertidos. Dios, ¿por qué los convertidos? ¿Por qué Dios quiere convertidos? Porque los convertidos creen. Y el que cree está activando la fe. El creer es el verbo de la fe. El creer es la activación de lo que es fe. Voy a partir con un pasaje escritural en el que en una ocasión, en el libro de los Hechos, relata que Pedro y Juan fueron al templo en un día a, a reunirse y a hablar del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo había partido. Y se encontraron la puerta de la Hermosa. Era una puerta de bronce, por eso le decían la Hermosa. Y allí estaba un cojo al cual sanaron en el nombre de Jesucristo y se alborotó todo el asunto. Y mientras estaban reunidos, Pedro aprovechó para decirle unas cuantas cosas. Entre ellas, soltó esta perlita tan bonita que dice así. Después que les dijo todo lo que tenía que decir, les dijo, así que, es decir, por tanto, todo lo que les he explicado, todo lo que ha ocurrido aquí, les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si ya el Señor Jesucristo se había ido, ¿por qué está diciendo cuando venga el Señor Jesucristo? O sea, que Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El apóstol Pedro se levantó y habló a los jerosolimitanos que estaban allí, que habían presenciado el milagro del cojo, y que ahora él les estaba tirando un principio, la necesidad de comenzar a participar del plan salvífico, que comienza precisamente con esta parte que es el arrepentimiento. Ya lo he dicho en reiteradas oportunidades. La salvación pudiera reunirse o hablarse de 6 aspectos: el arrepentimiento, la fe, la regeneración o nuevo nacimiento, la justificación, la adopción y la santificación. Son 6 aspectos que se tienen que estudiar de la salvación. Pero este primero es inevitable porque se habla del arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que trae consigo la necesidad de ser, entonces, pasar a ser convertido. Hay muchas personas convencidas de que hay Dios, pero Dios no quiere nada con los convencidos, porque los convencidos hoy, ante una problemática, pueden dejar de creer. Hay muchas personas que van a las congregaciones convencidos de que el evangelio de la gracia es lo mejor que le ha pasado al ser humano, que es la metodología que Dios trajo a la tierra para que el reino de Dios sea establecido ahora por parte de la iglesia, que tiene que ser dinamizado, que toda esa gran información maravillosa, esas buenas nuevas, ahora tienen que ser activadas. Esos principios y verdades, principios que deben ser activados y verdades creídas mediante una dinámica cuyo guía es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la deidad. Eso es, mucha gente dice, no, mucha gente está ganada y va a la congregación, se congregan, sí, pero de una manera convencido, pero no convertido. El convencido en un momento determinado, por X o Z razón, se retrae y Dios no puede hacer nada con los convencidos porque es que tienen que estar convertidos. El Espíritu Santo de Dios tiene que venir a morar en sus vidas. El que tiene el Espíritu Santo está apto para comenzar a creerle a Dios. Y esto pasó en Jerusalén. Y lo traigo a colación porque necesario es que también los venezolanos necesariamente tienen que estar convertidos. Y posiblemente ahí es donde estriba el gran problema por el cual están pasando los venezolanos en este momento. Hay una gran cantidad de iglesias, pero ¿habrá convertidos? ¿Cuántos convencidos hay y cuántos convertidos? No podemos dejar de lado lo que está pasando en el país. No podemos dejar de lado lo que Dios dice que somos. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda de lo que está ocurriendo hoy en toda Venezuela. En los 8 millones de venezolanos que salieron por diferentes fronteras hacia otros países buscando desesperadamente la solución a sus problemas básicos. Y los que quedan en el país, cuántos sufrimientos, cuántas limitaciones. Algunos súper engañados, convencidos de que Dios es bueno, pero no saben cómo accesar a Dios para participar verdaderamente de las bondades de Dios. Esto no se puede hacer si no es por vía del creer. Y nadie cree si no se ha convertido. Repito, muchos van a la iglesia convencidos, pero no convertidos. Y Dios no quiere nada con los convencidos.
sino con los convertidos, porque los convencidos se echan para atrás en las primeras de dificultad. Es necesario, pues, que abordemos esta parte de la necesidad de creer. En el libro de los Hebreos, más bien no el libro, aunque debía llamarse libro o un tratado, porque realmente eso que se llama la carta a los Hebreos no es carta como tal, porque no, la composición, la presentación, la despedida no tiene nada que ver con una carta, con una epístola. Tiene que ver más bien con un tratado, porque es muy teológico, muy explicativo, especialmente con el sentido de que quien lo escribió se refirió al Antiguo Testamento y les enseña de una manera muy especial, como Dios suele hacerlo, a través de quien escribió esto, que muchos dicen que es Pablo, acerca de que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés y que el Evangelio de la gracia es superior a la ley. Existen otras proposiciones acerca de estas grandes diferencias que establece el autor a los hebreos y que es enviada a una iglesia que había creído compuesta generalmente por hebreos, porque la iglesia primera fue compuesta mayoritariamente por israelitas. Entonces, dadas las presiones que se ejercían en aquellos primeros momentos de la iglesia, muchos echaban para atrás, razón por la que Dios utilizó a quien escribió y envió esta carta. Repito, diciendo, entre otras cosas, argumentando que Jesucristo era superior a los ángeles, superior a Moisés, que el Evangelio de la gracia es superior a la ley. Y en eso se argumenta la explicación total de ese tratado que nosotros llamamos a los hebreos. Me gusta tocar este punto, dado el inicio que tuvimos, que parecía que tendía a tener expresiones de corte político, pero es que no puede ser. ¿Qué es lo que quiere usted que ocurra en Venezuela? ¿Qué es lo que usted está esperando que pase? Porque estamos hablando de fe. Dice en Hebreo, específicamente en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos decir que este es el concepto de la fe, por lo que les expliqué anteriormente, la motivación. Este no es el concepto de la fe. Cuando 11.1 de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es que una parte, se está explicando que una parte que es esencial en la explicación de que el Evangelio de la gracia es superior a la ley y que Jesucristo es superior a los ángeles y a Moisés, que lo que importa de aquí en adelante, después de la cruz, lo que importa es entender que nosotros somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y que lo que se trata de resaltar en este libro o en este tratado es que la perseverancia, la constancia son partes muy importantes de la fe. La perseverancia, la constancia, donde yo digo que la esperanza es el tiempo de la fe, donde la esperanza equivale ya a la fe. Pablo enseña en sus cartas, y especialmente Romano, dice que el justo vivirá por la fe, y eso parte desde Habacuc en el Antiguo Testamento. El único versículo
si usted lo busca en el Antiguo Testamento, que menciona la palabra fe, que fue traducido así, por supuesto, en la Septuaginta, pero qué casualidad que es la única palabra que aparece traducida al griego como fe. El resto de la palabra fe aparece en el Nuevo Testamento. Porque es el justo, el que ha sido justificado, ahora de la cruz para acá tiene que vivir por la fe. Bueno, yo diría que no es solamente desde la cruz para acá. Siempre la salvación es por fe. Siempre ha sido así. Desde Adán para acá es por fe. Siempre es por fe. Escúcheme esto. La única forma en la que nosotros podemos establecer una relación y estar enganchados, abrazados con Dios, es a través de la fe. No hay otra forma. Usted puede prender velas, usted puede echar incienso, usted puede hacer lo que sea, pero lo único que lo va a mantener atado a Dios es la fe. Pero la fe tiene su verbo, que es creer. Y cuando estamos tocando aquí en Efesios, perdón, en Hebreo, en el capítulo 11, verso 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es que hay una parte que tiene que ver con el tiempo y espacio. La certeza de lo que se espera, ahí está el tiempo incluido. La convicción de lo que no se ve, ahí está el espacio. Nosotros debemos tener certeza de que lo que estamos esperando que ocupe un espacio va a ocurrir. Por eso tiempo y espacio se funden en la palabra fe. Porque es de la única manera que podemos estar atados a Dios y tener relación con Él. Por eso es que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. De manera pues que la fe la tenemos todos. Cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ahí estaba incluida la fe. Que fue borrada un poco, que fue tapada por el pecado y todo lo que ha ocurrido posteriormente. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestra vida, todo el potencial, todas las capacidades, todos los atributos que de Dios tenemos son avivados por el Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que entrar la voluntad del hombre. Es un asunto volitivo. El hombre necesariamente tiene que manifestar lo que cree de Dios, la fe de Dios. ¿En qué cree usted? ¿Qué es lo que usted cree? Enfoquemos ahora a Venezuela y lo traemos a este momento. ¿Qué es lo que usted quiere que ocurra en el país? Ahora tendrán que hacer algunos arreglos, algunos acuerdos de orden político y tendrán que transar y establecer acuerdos que tienen que ver con una salida no violenta para los que pierdan. Y de acuerdo a lo que pasó el domingo, seguro que pierde Maduro. Pero él tiene en este momento el poder porque él dice está inhabilitada. Entonces eso va a traer muchas consecuencias violentas. Allí es donde entra el pueblo de Dios. Porque ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que está usted esperando que pase? ¿O es que usted no cree en la oración? Mire, cuando hablamos de fe, el ejemplo más claro de la fe lo tenemos en la oración. Por eso oramos. Oramos es porque sabemos que Dios escucha nuestra oración. Ahora, si Dios dice que Él está atento al clamor de su pueblo, ¿por qué entonces no clamamos? ¿O es que no sabemos clamar? ¿O es que no creemos en eso? Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho.
Nosotros tenemos que orar y esperar que haya justicia en este país. Tiene que haber justicia. La justicia de Dios tiene que hacerse presente. Y usted tiene que ser partícipe por vía de la oración, por vía del creer. Ahora, hay quienes tienen que orar y hay otros que tienen que ir más allá de la oración. Y no le estoy mandando a quemar cauchos, ni le estoy mandando a volcarse en actividades violentas para que suceda lo que tiene que ver con la justicia. No, nosotros tenemos que comenzar a creer, porque el que ha sido justificado, como usted y yo, tenemos que comenzar a clamar y a vivir por la fe. Usted puede querer muchas cosas que sucedan en su vida. Usted puede decir, bueno, yo aspiro durar 100 años y sano. Bueno, usted está esperando eso, pero usted tiene que trabajar en función de eso, porque usted no puede estar comiendo hamburguesas ni tumbarrancho a las 12 de la noche y esperar durar 100 años, ni mondongos a la 1 de la madrugada, ni mucha grasa, ni mucha pizza, ni mucha fritura, ni mucho alcohol, ni droga, ni nada de esas cosas. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Durar 100 años? Bueno, vamos a ver que el cuerpo lo resista. Entonces tenemos que trabajar en función de que el cuerpo resista los 100 años. ¿Qué es lo que usted quiere? Que el Señor Jesucristo venga. ¿Qué es lo que usted quiere? Que sus hijos se gradúen en la universidad y tengan buen trabajo. Que la hija que no puede dar a luz porque está imposibilitada dé a luz. Qué sé yo, usted puede estar esperando muchísimas cosas en Dios. Y está en lo justo el creer eso. Tiene todo el derecho delante de Dios. El asunto es que ¿cuánta garantía nosotros tenemos de que eso acontezca? ¿Cuánta garantía tenemos? Porque muchos me podrán decir, no, la forma en que tú crees y está de tu fe, tienes un estilo de vida de que estás esperando que el Señor Jesucristo venga y arrebate a la iglesia. Eso es algo pueril, eso es infantil, dicen algunos. Eso es un sueño irrealizable, una utopía. La garantía de que eso ocurra es por la fe. Los incrédulos no creen ni en la luz eléctrica porque no la ven, pero nosotros sí. Nosotros sí creemos. Yo creo que el Señor Jesucristo va a venir. Yo creo que cuando yo muera voy a la presencia de Dios. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo creo más bien que nosotros no sabemos obrar correctamente. Yo creo que nosotros no sabemos orar correctamente. Nosotros necesitamos aferrarnos y creerle a Dios. Dios no anda buscando convencidos, sino convertidos, porque los convertidos creen. Y necesitamos creer. En Venezuela tienen que haber grandes cambios porque hay una iglesia que está llamada a creer y actuar de acuerdo a lo que se cree. Hay que trabajar duro. Ah, no, 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 es que como ya viene el Señor Jesucristo, ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces no está claro. No está, no está claro ese hermano y esa hermana. Hay que trabajar. Pablo puntualizó, el que no trabaja, pues que no coma. Todos tenemos que creerle a Dios.
el convencido no estudia la Biblia, pero el que se ha convertido sí estudia la Biblia. Y cuando estudia la Biblia, él se da cuenta de todas las promesas y como le cree a Dios, su fe crece. Y vienen las evidencias una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y eso hace que nuestra fe crezca. Estamos llamados a activarnos en esta dinámica. Tengo aquí una cantidad de escritos que yo hice. A veces me emociono tanto que no me da tiempo a mirar el papel y basarme para tener una secuencia hilada, concatenada de ideas, para que usted pueda recibirlas de esa misma manera y poder almacenarlas con mayor facilidad. Sin embargo, voy a ajustarme un poquito en esta oportunidad con lo que nos resta de programa. Hay que retener la fe. La fe nos proyecta en el futuro. ¿Por qué? Porque esperamos creyendo. Todo lo que nosotros anhelamos, debemos trabajar en función de confesarlo, primero de verificar que esa es la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo de Dios quien nos lo va a decir basado en la palabra. Entonces la palabra me lo ratifica, el Espíritu Santo me lo confirma y yo lo espero. Esa es la fe que agrada a Dios, porque Él es el galardonador de los que le buscan, dice la Escritura. No imite a los que son inconversos, ni a los convencidos, porque esos dudan mucho, dudan. Y la duda se opone a la fe. Es la contraparte de la fe, el que duda. Tengo aquí, la fe vence cualquier cosa o situación. Todo el capítulo 11 están los héroes de la fe. Y todos esos perseveraron, fueron constantes. Y hoy se recoge en la Biblia lo que ellos creían, por lo que lucharon. Por ejemplo, Abel fue asesinado por su hermano. ¿Por qué? Bueno, por la envidia que le tenía. Abel ofrecía sacrificios a Dios de lo más gordo de su rebaño. La fe de él estaba diciendo que estaba consciente de sus limitaciones y del pecado y que había que ofrecer sacrificios a Dios y ofrecía lo mejor que tenía de su ganado o de sus crías. Allí tipificó a Jesucristo. Esa fe de tipificar a Cristo, esa fe de ofrecer sacrificios a Dios, esa fe de humillarse y saber que había una deuda de pecado ante el Creador, hizo que el escritor a los hebreos lo tomara en cuenta. Pasaron siglos, milenios, y todavía la fe que tenía Abel ha sido trasladada hasta nuestro tiempo. Su testimonio habló de su fe, aunque fue asesinado. Todos los que creyeron perseveraron. Noé le creyó a Dios y condenó al mundo de su época. Abraham anduvo errante por toda aquella tierra que Dios le había prometido y murió en tiendas, porque él pudo construir una casa, una ciudad. Ya había alfarería para ese momento y él pudo construirla,
¿Pero por qué no la construyó? Porque le estaba esperando la ciudad especial construida con base firme. Y aunque ahí se apunta proféticamente de la Nueva Jerusalén, bueno, él no construyó nada de eso esperando físicamente algo superior. Pudo regresarse a Ur de los Caldeos, pero no lo hizo, porque le creyó a Dios. Y aunque murió en la tierra, él no pudo ver cristalizado el hecho de que sus descendientes pudieran eh, poseer la tierra que Dios le había prometido a él. Murió sin verlo. Ah, pero está escrito que lo que Dios le había dicho fue una realidad, una verdad. Y hoy se encuentran peleando las tierras. Isaac y todos los que salieron de Isaac están peleando en este momento un pedacito de tierra de la promesa, 22.145 kilómetros cuadrados. Lo están peleando en este momento con los de Esaú, con los de Ismael. Pero Dios le prometió a Israel una tierra más grande. Todavía no lo vieron. Perecieron y no lo han visto. Pero Dios lo va a cumplir. Porque en Armagedón, todos esos países cederán sus tierras por la pérdida a Israel. Entonces Israel será más rico todavía. Dios le va a cumplir al inicio del milenio lo que le prometió a Abraham. Por eso ese pacto fue incondicional, porque las promesas fueron incondicionales. Bendito sea el Señor. Todo eso es por la fe. Porque la fe es la garantía de que van a ocurrir las cosas que Dios dice y que están escritas que van a suceder. Dentro de esas cosas escritas está que clamemos a Dios y Dios va a responder de cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Para que se cumpla lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 4, verso 1. Sépanse los hombres, dijo Pablo, que nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay muchísimas cosas que están veladas todavía, pero que la iglesia, por vía de la oración, Dios va a responder. Por vía del creer de la iglesia, Dios va a responder. Y vamos a ver cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Como bien dice también la palabra en Corinto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le creen, para los que son hijos de Dios. Tenemos que creer, hermano. ¿Qué está esperando usted que pase en Venezuela? ¿Qué está esperando usted que pase en el continente? ¿Qué está esperando usted que pase con su familia? ¿Se convertirá o no? ¿Está trabajando en función de eso? Bendito sea el Señor. Si no hay garantía, no hay trabajo duro. A ver, cuando una persona es convencida solamente, no trabaja duro. Trabajan duro son los que son convertidos. Creen y comienzan a trabajar en lo que creen. Bendito sea el Señor. Si hay resurrección, hay resurrección. Porque hay resurrección y yo creo en la resurrección porque Jesucristo resucitó de los muertos y hay una promesa que dice que así como resucitó Jesucristo, yo también. Entonces yo trabajo en función de lo que yo creo. Pero es porque estoy convertido, no convencido solamente. Usted, mi querido amigo, mi amiga, que no está en sintonía por accidente, sino por providencia de Dios. Arrepiéntase, conviértase y crea en el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, que sin merecerlo, nosotros somos participantes de muchas riquezas de Dios. Bendito sea el Señor. Así que hoy es ocasión de salvación.
Tengo aquí mucho más. Tengo aquí, gracias a la fe, fueron aprobados todos los antiguos. De eso habla precisamente el capítulo 11 de Hebreo. La única forma de relacionarse con Dios es mediante la fe. Bendito sea Dios. Los incrédulos no agradan a Dios. Los incrédulos no agradan a Dios. Tengo otra parte por aquí que dice, la fe que necesitamos tener es como la fe de un niño. ¿Qué es lo que hace un niño? Le cree a los padres. Los niños creen ciegamente. Alguien en una ocasión trajo un ejemplo maravilloso de lo que es la fe. Un niño estaba jugando encima de un escaparate, de un guardarropa, un escaparate. Y el padre estaba allá abajo. Y él estaba allá arriba jugueteando, no sé qué, encima del escaparate. Se fue la luz, quedó el cuarto a oscuras. El padre se ubicó bien y el niño empezó a llorar. Y el padre le dijo, lánzate que yo te espero, yo estoy aquí, yo te voy a recibir en mis brazos. El niño sin vacilar se lanzó al vacío y cayó en los brazos de su padre. Los niños creen. Los adultos cuesta mucho creer y menos actuar de acuerdo a lo que se cree. Y esto respecto de lo que es Dios. Necesitamos creer. Necesitamos activarnos en la fe. La fe, repito, es lo único que nos tiene atado al Señor. Si usted ha sido afectado por esta sencilla conversación que hemos tenido en este momento y que seguiremos teniendo, porque hay que hablar mucho de la fe, lo más importante es resaltar que un aspecto de la fe, y especialmente lo que está allí en la carta, en el tratado de los Hebreos, es el ser perseverante. Y eso tenemos que hacerlo en el conocimiento de Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos, perseveremos en ello. Si el Espíritu Santo de Dios, que es el que mora en su vida y mora en mí, Él nos va a guiar a toda la verdad, a toda la justicia. Todas las cosas que nosotros hagamos, guiados por el Espíritu Santo, debemos ser perseverantes. Eso es parte de la fe. No es lo único de la fe, porque la fe es un tema muy amplio, muy complejo. Hoy toqué solamente una parte que tiene que ver con el ser perseverante, que es lo que toca precisamente la carta, este tratado a los hebreos. Es sumamente importante. Si usted, mi querido amigo, mi amiga que está en la sintonía, y aún si mi hermano, hay algunas dudas, porque usted creyó en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la razón central de nuestra vida. En Él tenemos que creer. Y creerle al Señor Jesucristo involucra toda una vida en un sentido en el que tenemos que aunarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad prometida por Dios, para que una vez que el Señor Jesucristo se hubiese tenido que ir, porque así pasó, entonces enviaría el Espíritu Santo para que hubiese garantía de que lo que nosotros creemos de acuerdo a esa verdad de Dios va a suceder. Dios tiene mucho que revelarnos, mucho que iluminarnos, que inspirarnos, que visionarnos para que nosotros creamos y adelantemos y podamos disfrutar de resultados que tienen que ver con una promesa y así hará que nuestra fe siga creciendo. Oramos por Venezuela.
Y en este momento yo le invito a que se una conmigo a esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Dios mío, por lo que ha acontecido en estos últimos días y especialmente el día 22. Habían muchas interrogantes, pero el pueblo pudo una vez más demostrar ese patriotismo, demostrar ese resteo, esa necesidad de levantar un estandarte de que queremos vivir en libertad, sí, pero bajo una constitución. Padre, gracias porque no aconteció sino algunos reflejos del hombre viejo y de la organización gubernamental que ha echado mano de recursos indebidos para frenar la justicia y no ha podido. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que tú tomes el control de cada mente y de cada corazón y que la iglesia se aboque una y otra vez a cumplir con su rol protagónico de anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos reconciliarnos los que tenemos que reconciliarnos los unos a los otros y visualizar claramente las salidas que el Espíritu Santo de Dios nos da para que Venezuela pueda recuperarse económicamente, socialmente, pueda salir de la situación tan adversa que viven los venezolanos. Porque Dios nos ha puesto sobre un territorio bendito. Hay muchas riquezas, una situación geográfica envidiable, situados en la parte septentrional de la América del Sur, en la parte norte de Sudamérica, con una extensión de costa envidiables, con un acceso a través de un canal muy cercano de un país muy cerca como lo es Panamá, con acceso al océano Atlántico, con el Caribe, con diferentes geografías, con diferentes climas. Una bendición completa es Venezuela. Por tanto, te ruego, Dios, que tú bendigas esta tierra con darnos la sabiduría y el entendimiento de desenvolvernos responsablemente como lo que somos, hijos tuyos, la iglesia de Cristo, actuando y moviéndose de acuerdo a la voluntad de tu Santo Espíritu, porque Venezuela es de Dios. Venezuela es de Cristo y no de un grupo de personas que la han saqueado. En el nombre de Jesucristo, atamos y paralizamos toda obra inmunda del enemigo, toda estratagema del maligno. No tiene cabida la muerte, sino que por el contrario, la vida prevalezca para tu gloria y para tu honra, Señor. Así lo confesamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Nos volveremos a encontrar en nuestra nueva cita de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud a través de Vida TV, esta bendición de tribuna. Que el Señor me los continúe bendiciendo.